Bueno, y saludamos a Miguel Momovela, analista de XTB. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchos referentes en la jornada de hoy, no sé por dónde quieres empezar, pero bueno, quizás por hacer un poquito un repaso de cómo ha estado la jornada en el día de hoy. Bueno, ha sido una jornada en la que las principales plazas europeas, bueno, y podemos trasladar lo mismo, la misma realidad a Wall Street en la sesión de hoy, lo vemos todo en negativo, seguimos con sesión de correcciones, de recogida de alguna forma, bueno, recogida de beneficios no se puede decir tampoco, pero bueno, de correcciones hoy en la bolsa, sí que en Estados Unidos quizás algunos pues han decidido hoy recoger, ¿no? Porque ayer quizás se les pasó el tren. Miguel, ¿con qué te quedas de esta sesión? Bueno, pues sin duda con pues cuál ha sido el resultado que nos ha dejado en bolsa, pues esa masacre, ¿no?, de resultados empresariales de hoy. Bueno, no nos sorprende tanto la caída en pues una gran mayoría de índices europeos. Era algo que ya habíamos visto también en el cierre de ayer. Quizá en algunos casos con algunos cambios, por ejemplo, en el caso del IBEX 35, un poquito más a la baja, muy cerca del -1% de caída, pero por lo general una jornada en cuanto a índices bursátiles no muy alejada de la que tuvimos ayer. Los resultados empresariales, por otra parte, pues bueno, ya evidentemente son harina de otro costal, como se suele decir. Por empezar con los resultados, no sé si a lo mejor prefieres que empecemos con la petrolera, con Repsol. Bueno, ahora mismo en pantalla tengo aquí puesto la cotización de Repsol, ha cerrado en 9,56 euros, una subida del 1,10%, se ha apuntado hoy a la tabla de ganancias. Conocíamos esas pérdidas de más de 3.000 millones de euros. Bueno, es una compañía que bien sabemos pues ha sufrido la crisis del precio del petróleo, la crisis sanitaria. ¿Qué es lo que está descontando hoy el mercado con estas subidas? Imagino que por un lado ha gustado ese dividendo de 30 céntimos de euro y que quizás de alguna forma estamos viendo un mejor panorama de cara al futuro de la crisis sanitaria. Desde luego, desde luego. Ya estamos, por suerte, muy lejos de ese fatídico segundo trimestre de 2020 en el que el petróleo llegó a cotizar en negativo. Y, bueno, pues los resultados sumados al dividendo, no tanto por sustancioso, sino porque volvemos a tener como algo relativamente habitual el reparto de dividendos, algo que en 2020 había quedado casi ya relegado a un segundo plano. En el caso de Repsol son dos buenas noticias las que se han juntado y es un poco lo que a principios de la sesión pues estaba ya descontando en el mercado. No por ser unos resultados, digamos, apabullantes, pero por otra parte iban muy en línea con lo esperado. También es verdad que ha sido un año duro para esta parte del sector energético más ligada al crudo y pues bueno, de esto el inversor era conocedor y desde luego el impacto ha estado pues un poco en línea con lo que cabía esperar, ¿no? Evidentemente no íbamos a ver cómo se torpedeaba la barrera de los 10 euros por acción y nos manteníamos por encima, porque era algo más complejo, pero desde luego sí que se ha visto cómo poco a poco y de manera progresiva se vuelve a recuperar la confianza en valores de este estilo. Desde luego. Bueno, Repsol en ese lado de las ganancias, hoy en un IBEX 35 que recorta ese 0,80%. De todas formas, las alzas las ha liderado hoy Acciona, más de un 11% de subida, 138 euros 40 céntimos la acción. Estamos pendientes de conocer sus resultados, decía que los publicaba el cierre, estaba mirando en la CNMV a ver si por un casual los teníamos ya, pero no, todavía no los conocemos, pero sí que hemos visto cómo se han disparado pues, sus acciones después de anunciar bueno, la posibilidad, ¿no?, del debut de su filial de renovables. ¿Cómo observas esta estrategia por un lado, Miguel, y qué podemos esperar de estos resultados que son inminentes? Bueno, pues por una parte, toda estrategia que tenga como propósito o como objetivo, pues sobre todo mejorar las diferentes líneas de negocio en las que está trabajando la compañía, recordemos con un sesgo de energía pues renovable, con un sesgo bastante más adaptado a lo que ahora se está demandando, sin descuidar evidentemente pues ni sus líneas de ingreso bruto, ni su margen de beneficio neto y sobre todo intentando mantener a raya ese ratio de endeudamiento, que es verdad que en la última lectura era un tanto elevado, estaba por encima del 170%, pues entiendo que estos movimientos están orientados a mantener la línea de resultados que han podido ir cosechando en los últimos años. Y respecto a los resultados de mañana, pues hombre, un poco en línea con lo anterior, Acciona no es una compañía que sorprenda generalmente de forma negativa, con lo cual, en principio, pues no debería haber ningún tipo de sorpresa o susto para el inversor de este tipo de compañías.
Bueno, luego por el otro lado, en la tabla de los descensos, Miguel, bueno, pues hemos tenido a Solaria, ¿no? Más de un 5% de caída, Farmamar un 5%. Me gustaría que nos detuviéramos un momento en Farmamar. Bueno, es un sector bien posicionado, teniendo en cuenta la crisis sanitaria en la que nos estamos moviendo. Sin embargo, sí que es cierto que, bueno, estamos viendo, ¿no?, la enorme volatilidad de esta compañía, de el comportamiento de sus acciones, tanto la tenemos o liderando las alzas o liderando las pérdidas, y generalmente cuando lidera las alzas es cuando hemos conocido alguna noticia. Los días que no conocemos noticia, parece que los inversores deciden recoger de alguna forma beneficios. ¿Qué es lo que ocurre con este valor? Bueno, en Farmamar efectivamente se han detectado varias entradas y salidas de efectivo, incluso a nivel intradía, dejando al margen factores, yo creo, un poquito más externos, como pueden ser la tasa Tobin, que ya está teniendo su impacto sobre los inversores de bolsa española. Pues desde luego hay que tener en cuenta que Farmamar, pese a los más que buenos resultados empresariales que ha ido cosechando en la ventana temporal de los últimos 2-3 años especialmente, es decir, con unas líneas de ingreso que desde luego dan margen para seguir reduciendo la deuda a corto plazo, márgenes de beneficio también bastante interesantes, y sobre todo con un buen retorno sobre el capital y el capital invertido, ambos dos. Es verdad que, bueno, hay dos tipos de inversores: los que entraron y vieron crecer el precio casi hasta 150 euros, y los que lo vieron descender hasta 76. Es verdad que eso en el último trimestre de 2020 y sobre todo en este inicio de 2021 ha creado cierta inestabilidad, ¿no?, para el título en bolsa, pero seguimos en las mismas. El progreso de la compañía a nivel de fundamental sigue siendo muy bueno, y eso es lo que al final prevalece, ese valor teórico hacia el que se tiende a entrar en el mercado. Y esto es lo que básicamente a final de cada ejercicio acaba siempre, digamos, demostrando una compañía tan sólida como Farmamar. Bueno, por cerrar el capítulo en este repaso a la bolsa española en el mercado continuo, bueno, además de esas subidas espectaculares de acción, hemos visto las de OHL, un 10,7% de subida, la hemos tenido en los 65 céntimos la acción. Bueno, una compañía que se ha disparado en bolsa después de conocer que el Banco Santander pues ha dado el visto bueno a ese plan de refinanciación de deuda de más de 600 millones de euros, una noticia aplaudida hoy por los inversores, pero claro, ahora mismo, ¿qué niveles tenemos que vigilar en la compañía? Bueno, pues en el caso de OHL hay que tener en cuenta lo siguiente. También, igual que decíamos en Farmamar, que hemos llegado a ver dos precios tan dispares, en OHL hemos llegado a estar en una situación bastante crítica. Y ahora, pues bueno, parece que de repente, si bien obviamente nos queda muy lejos el euro por acción, volvemos a ver cifras que cada vez crecen de manera más gradual hacia los 0,70, 0,75 quizá. ¿De acuerdo? Es difícil decir en qué punto se va a detener ese crecimiento, porque ahora mismo, ya no solo por este anuncio o esta luz verde por parte de Santander, sino también por la multitud de pues, decisiones que están tomando pues, con objeto de seguir mejorando en términos de liquidez, pues evidentemente lo más normal es que ahora sea un punto en el que más gente quiera entrar a este título y en el que más volatilidad se pueda generar. Por otra parte, evidentemente lo que nos dicen los últimos niveles explorados antes de que volviera a empezar este crecimiento, pues quizá nos hace fijarnos en 0,70 euros por acción, que es la barrera psicológica quizá más cercana que nos podemos encontrar en estos momentos. Y ya muy brevemente, y doy paso a mi compañera Raquel Reiro con este programa de Visión Global. Miguel, ¿cómo estás observando estos recortes que estamos viendo estas últimas jornadas en Wall Street? Bueno, veníamos de ese entorno pues, de máximos históricos en los principales índices, y hoy pues, seguimos viendo pues, el Nasdaq 100 recortando un 1,22%, el Standard & Poor's un 0,89%, un 0,80% el Dow Jones de industriales. No son grandes movimientos a la baja, pero sí estamos viendo de alguna forma que se están desinflando, ¿no?, de esos máximos históricos de los que veníamos. Sí, quizá, puede deberse a varios motivos. Uno, porque evidentemente el capital sigue moviéndose no solo en esta, sino en otras múltiples direcciones, sobre todo en estas últimas jornadas lo que hemos visto, y ya de hecho desde principios de año, cómo hay cada vez una pasión mayor, ¿no?, por el mercado de criptomonedas. Aquí se explica gran parte de esa masa patrimonial que quizá está desapareciendo de los índices y se está volcando más en este tipo de activos. Y por otra parte, también es verdad que en este primer trimestre, en el primer trimestre de todos los años, lo que tenemos sobre todo como principal catalizador
movimientos en los índices suelen ser los resultados empresariales de determinadas compañías, sobre todo con sesgo tecnológico, automovilísticas, las que más peso tienen para el inversor y las que más están en boca de todos. Una vez que se empieza a disipar este calendario de resultados, pues es normal, relativamente normal, que estos índices vayan perdiendo fuelle, aunque sea en el corto plazo. Pues con todas esas referencias nos quedamos, bueno, una jornada de muchos protagonistas en el lado empresarial bursátil. Muchísimas gracias, Miguel Momobel, analista de XTB. A vosotros, un saludo.